Después de varios siglos petrificados, como estatua de piedra, el superdotado Senku despierta de su petrificación para intentar hacer surgir de nuevo a la civilización y despetrificar al resto de las personas por medio de la ciencia. Con el objetivo de viajar al espacio y develar el origen del rayo petrificador, el joven científico y sus amigos viajan a América, en donde tienen un enfrentamiento contra el antiguo maestro del prota, el Dr. Zeno, a quien terminan llevando de rehén con ellos en su viaje hacia Sudamérica, al mismo tiempo que son perseguidos por su leal amigo, el peligroso soldado Stanley. Resulta que hace muchos años atrás, un Dr. Zeno chiquito estaba realizando una clase de experimentos, disparando una especie de ametralladora sobre una calabaza, pero sin llegar a obtener resultados deseados, a pesar de tenerlo todo perfectamente calculado. Sin embargo, el Stanley chiquito se acercó hacia él con el fin de indicarle que su experimento fallaba por su pésima puntería, por lo que el rubio le mostró cómo debería dispararse un arma, además de descubrir que el pequeño nerd no quiere desatar ninguna guerra ni nada por el estilo, sino que él solo desea obtener conocimientos, así como la exploración espacial estaba desentrañando los misterios del universo, mientras que la física cuántica revelaba los secretos del mundo subatómico. El Zeno chiquito le anunció al rubio que él quiere ampliar sus conocimientos científicos de manera elegante, pero a pesar de que el nerd era un poco rarito, el Stanley chiquito se acercó a ofrecerle un apretón de manos, prometiéndole que nunca dejarán de ser unos panas inseparables. Hasta que en un momento, el científico gringo se despierta de ese sueño para recibir los buenos días por parte de su discípulo Senku, al mismo tiempo que el capitanazo Ryusui se encarga de conducir la embarcación del Perseo. Por otro lado, en el interior de la cubierta, el estudiante primitivo Tsukasa y el vendehumo Gen deciden contarle todo lo ocurrido hasta ahora a sus tres nuevos aliados, la waifu médica Luna y sus dos sims, Max y Carlos. El asunto es que, después de separarse de algunos integrantes del reino científico que se quedaron trabajando en los campos de maíz, el grupo que está viajando hacia Sudamérica tiene de rehén al líder científico de los gringos, pero con el problema de que ahora Stanley y sus mejores soldados los están persiguiendo para rescatar a Zeno, aún sabiendo que no será sencillo librarse del peligroso soldado fumador. Nuestro cabezón igual confía en que podrán llegar a salvo a Sudamérica, con tal de revelar los secretos del origen de la petrificación, lo cual tiene muy emocionado a Chrome y al resto de los muchachos, pese a que Kohaku les recuerda que sus vidas corren peligro. De repente, el científico gringo se entromete en la charla para preguntarle a su discípulo japonés si también cree que el responsable de la petrificación está ubicado en la luna, mientras el prota le confirma muy emocionado que ambos llegaron a la misma conclusión. Ante esa noticia, el Dr. Zeno lo invita a que conformen un equipo, combinando sus dos privilegiados cerebros, con tal de que ambos puedan alcanzar la verdad, a lo que Senku no duda ni un segundo en aceptar su oferta, afirmando que juntos harán de la ciencia algo elegante. Por otro lado, Stanley enciende un cigarrillo, observando a sus soldados liderados por la grandulona Maya para emprender la misión de rescate a Zeno, a la vez que la rubia Nikki se encarga de defender a sus camaradas del reino científico, impidiendo que uno de los gringos les siga apuntando con su arma. Justo cuando el cuatro ojos Kinro se pregunta ¿dónde estará el cobarde de Ginro? De golpe, Matsukase se termina desmayando con su cuerpo muy lastimado, pero aclarando en voz baja a sus colegas que solo está fingiendo. Así que, gracias a la actuación de las waifus, el samurái logra infiltrarse en el barco enemigo. Mientras tanto, Ginro se encuentra escondido en el depósito de la nave, llorando por sus amigos, hasta que por suerte aparece su guardián, creyendo que su señor se quedó en el barco a propósito, con el fin de espiar a los enemigos, ignorando por completo que el cobarde solo se había ocultado para mantenerse a salvo. Entonces, el muchacho decide seguirle la corriente, cuando felicita a su guardián por haber desvelado cuál era su supuesto plan. Pero justo cuando Matsukase se cae desmayado por culpa de sus heridas, el cobarde nota que el barco está empezando a moverse. Una vez que la nave de los gringos emprende su viaje con la misión de rescatar al Dr. Zeno, la grandulona Maya comienza a entonar una canción para animar a la tropa, pero al final ella solo consigue romper los tímpanos de los pobres tipos por culpa de su canto desafinado. Al poco tiempo, Stanley y sus hombres empiezan a torturar al samurái, tratando de que él les revele el destino de su líder Senku. Pero a pesar de que Matsukase le pidió que no salga de su escondite, el cobarde de Ginro no puede evitar soltar la información de que sus amigos se dirigen hacia Sudamérica. Mientras tanto, en la nave del Perseo, nuestro cabezón le enseña a su maestro gringo la grabación de
dejada por su viejo Byakuya desde el espacio, describiendo cómo fue el momento de la petrificación masiva, para que Zeno recuerde al grupo de astronautas que él conocía desde sus tiempos de la NASA, en especial al padre del prota. Aún reconociendo que nunca pudo congeniar del todo bien con alguien irracional como Byakuya, el científico gringo igual lo felicita por su grandiosa idea de enviar el mensaje al futuro a través de un disco, como si el astronauta les hubiera legado la tarea de develar el misterio de la petrificación a los dos cerebritos superdotados. Así que, después de tomar la tarea dejada por el astronauta, tanto Senku como su maestro gringo declaran muy emocionados que, basándose en sus conocimientos acumulados, ambos van a averiguar la localización exacta del sitio donde surgió el rayo petrificador que alcanzó a todo el planeta Tierra. En la cubierta del barco, el resto de los tripulantes disfrutan tranquilos de unas tazas de té por cortesía del cocinero Frank Coyce, excepto por el joven cientícero Crum, que se ve algo nervioso por alguna razón, hasta que él se ofrece a llevarle unas tazas a los cerebritos. Así, tiene una excusa de intervenir en su conversación. Aunque el joven cientícero se imagina que las dos mentes más brillantes de la humanidad están haciendo cálculos avanzados, él al final los encuentra jugando con burbujas, como si fueran niños pequeños. Pero Zeno y su discípulo le aclaran que en realidad las burbujas tienen una finalidad científica. Luego de que el Sheldon Cooper del anime le asegure que el gringo ya no tiene intenciones de escaparse, el viejo Kaneki aparece trayendo un globo terráqueo. Así, el Dr. Zeno puede utilizarlo como una especie de maqueta para calcular el alcance del rayo petrificador por medio de las burbujas. Pero después de observar con detenimiento el comportamiento de las burbujas, el navegador de internet Chrome se percata de que el rayo petrificador debería haber aparecido en Japón desde el suelo, cuando sucede que en realidad la misteriosa luz verde provino desde el horizonte, como el sol del amanecer. Entonces, el joven cientícero plantea la teoría de que el rayo petrificador se mueve a menor velocidad cuando viaja a través del suelo, mientras el gringo lo felicita por su buena intuición, pero remarcando que los científicos deberían prestarle más atención a aquello que se repite objetivamente. Al ver que el navegador de internet no entiende nada de sus palabras, Zeno le explica que, en caso de que alguien afirme que los fantasmas existen, a los científicos no les importa si es cierto o no, sino que ellos tienen la tarea de estudiar los fenómenos que se repiten constantemente de la misma manera para todo el mundo. Sin perder el tiempo, Senku y su maestro comparten la hora exacta en la que fueron petrificados, con el fin de calcular la velocidad de movimiento del rayo petrificador, mientras Chrome se encarga de acompañar el cálculo, cubriendo el globo terráqueo con una burbuja, sabiendo que el rayo debió cubrir todo el planeta. En cuestión de pocos minutos, el Sheldon Cooper del anime se percató de que el efecto petrificador nunca llegó al espacio, ya que de lo contrario, el satélite espacial donde viajaba su padre astronauta también hubiera sido afectado. Por lo tanto, el científico gringo concluye que el rayo no es equiparable a un cuerpo lumínico, porque la luz viaja a mayor velocidad, gracias a lo cual nuestro cabezón y su maestro pueden seguir sacando conclusiones, con el joven científico regodeándose frente a tantos conocimientos, tal como lo deseaba el Zeno chiquito. Más adelante, la fortachona Kohaku aparece con otras tazas de té, con el único propósito de espiar qué estarán haciendo el grupo de cerebritos, hasta llevarse una gran sorpresa cuando los encuentra muy entretenidos jugando con burbujitas. Luego de que los científicos descubran que ambos se petrificaron con una diferencia de apenas un minuto, Chrome recuerda que el rayo petrificador tiene una velocidad constante que nunca se altera, gracias a lo cual alumno y maestro empiezan a realizar unos cálculos complicados que queman la cabeza del navegador de internet. Finalmente, Senku y su maestro gringo terminan definiendo que el rayo petrificador solo pudo haber provenido desde un punto específico en el medio de la selva amazónica en Brasil, por lo que ahora resta investigar qué hay en ese mismo sitio, con tal de seguir aumentando sus conocimientos. Mientras disfrutan de una barbacoa, los miembros del reino científico descartan la idea de llegar al centro del Amazonas caminando, por lo que Senku propone bordear toda Sudamérica para entrar navegando desde el Atlántico. Pero sumado al detalle de la escasez de combustible, también existe el problema de que Stanley les está pisando los talones. Por esa razón, el grupo que navega a bordo del barco debe bajar a tierra a obtener la madera suficiente para los motores lo más rápido posible, razón por la que el frenzoneado Taiju se mantiene ocupado durante toda la noche hasta que de repente él y la cabeza de sandía Suika ven un mensaje que parece ser obra de Wyman. Rápidamente, el grandulón y la niña se alejan corriendo a avisarles a sus compañeros del barco lo que acaban de ver. Así que cuando todos se acercan a leer el mensaje que dice Hell, infierno,
no. Enseguida, los dos científicos descubren que, en realidad, se tratan de cometas escritas con pintura luminiscente. Al momento de llegar al lugar de origen de los cometas, el grupo de nuestro cabezón termina encontrando a una extraña persona saliendo de una calabaza, que en realidad sufre de la misma enfermedad visual de la pequeña Suika, por lo que el viejo Kaseki se encarga de fabricarle unos nuevos lentes. Entonces, el Dr. Zeno reconoce a la famosa geógrafa, la doctora Chelsea, con quien tuvieron un fugaz cruce de miradas durante el momento previo a la petrificación masiva, por lo que el científico del mal le explica a su discípulo que su investigación con las golondrinas petrificadas se le debe en gran parte al trabajo de la chica calabaza. El asunto es que la doctora Chelsea estuvo presente cuando Stanley emitió la orden de permanecer despiertos antes de ser petrificados, hasta que varios siglos después ella se despetrificó cerca de un campo de calabazas, pero por culpa de unas malas decisiones, la mensa se terminó alejando de la ciudad del maíz. A pesar de su personalidad atontada, Senku reconoce que ella es una gran geógrafa, al haber sido capaz de recolectar las hierbas necesarias a la hora de crear el mensaje lumínico, que en realidad era para pedir ayuda, por lo que el prota aprovecha a preguntarle si conoce un atajo que les permita llegar rápido al Amazonas. Entonces, la chica calabaza señala un camino desde el país de Ecuador para cruzar los Andes y cruzar el río Amazonas desde su nacimiento, pero como será necesario un vehículo pequeño y todoterreno, la mejor opción es que el reino científico fabrique sus propias motocicletas con tal de llegar a su destino. Al ver que la doctora Chelsea está muy confundida, el vendehumo Gen le explica que ahora se dirigen a Sudamérica a descubrir el origen de la petrificación para llegar a la luna, sumado a que también están jugando una carrera contra el tiempo con el fin de obtener una nueva arma petrificadora antes de que Zeno y sus hombres la consigan primero. A pesar de que la chica calabaza los acusa de ser el malo de la historia, el Dr. Zeno igual le pregunta si desea unirse a su bando, pero la geógrafa termina eligiendo formar parte del reino científico. Así, nuestro cabezón le pide su ayuda a la hora de encontrar plantas de donde pueda extraer caucho. En un momento, el científico del mal les recuerda que su viejo pana Stanley todavía les está pisando los talones, justo cuando Hokkai Ukio le termina avisando a nuestro cabezón que el radar de barco está detectando que el enemigo está a punto de alcanzarlos. Mientras tanto, dentro del portaaviones que está en manos de Stanley y sus hombres, el cobarde Ginro observa al encargado del radar, localizando la posición exacta de los sujetos que secuestraron a Zeno, para confirmar que van a atraparlos esa misma noche. Como la waifu guerrera Kohaku nunca vio un radar en su vida, Senku le explica que es un aparato que funciona lanzando ondas de radio que son rebotadas por los objetos detectados, lo cual obliga al grupo del reino científico a bajar a tierra, a pensar en otra posibilidad de huir más rápido. Pero cuando Ryusui descarta la chance de usar velas en el barco, Chelsea enseña que todavía lleva con ella las cometas de su antigua base, haciendo que el capitanazo tenga una idea, la cual termina generando una gran sorpresa entre Stanley y sus hombres por la repentina velocidad con la que están huyendo sus presas. Entonces se nos revela que el reino científico está utilizando una cometa gigante como si fuera una vela, combinando la fuerza de sus guerreros y la destreza marítima de Ryusui con tal de hacer algo prácticamente imposible, por lo que ahora toca la tarea de encontrar caucho para los neumáticos de las motocicletas.